Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que se estén abrigando porque el invierno, bueno, no, en realidad no vino el invierno, pero va a venir y bueno, ustedes saben, ¿no? Aquello de que, como es con Juan Core, aquí Julio lo prepara y no sé cómo es, en agosto se lo lleva. Juan Core en controles de emisión, Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana dedicada a el Sargento Pepper recargado. Estamos hablando de, se cumplieron 50 años del Sgt. Pepper y que hubo una nueva mezcla. Hoy vamos a hablar con Andrés Torrón en torno a esa nueva mezcla que de alguna forma cambia el disco y bueno, obviamente algunos están a favor, otros están en contra porque lo modifica cómo se escucha la escucha del disco, las voces, en fin, una serie de los efectos, una serie de cosas que hablaremos después, porque ahora vamos a darle la bienvenida a los archivos M. Natalia Mardero, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Palo? Así, con esta voz así. Un poquito tomada la voz. Una voz tomada, pero de archivos M, así, ¿no? ¿Qué nos trae los archivos M para hoy? Bueno, hoy traemos una película que me encantó porque trata sobre tres escritoras adoradas, que son las hermanas Brontë. Y bueno, a mí me pasaba, no sé si a vos también, que hay tantas versiones de los libros de las hermanas Brontë. Yo no sé ya cuántas. En películas. Yo que sé, de Cumbres Borrascosas, de Jane Eyre. De hecho, hay versiones bastante recientes. Pero no teníamos versiones cinematográficas de lo que es, o no muchas, de lo que fue la vida de ellas, ¿no? Sí. Yo me acordaba de aquella de la francesa. De la francesa que comentábamos hoy, la de André Téchiné, que es del 79, que bueno, que tenía Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, y leyendo también me enteré que Roland Barthes hace ahí tiene un papelito que quiero verla de vuelta para ver. Increíble. Increíble. Bueno, pero si te acordás, esa película, como decíamos hoy, también es un poco muy una obra de autor, ¿no? Sí, es muy como muy romántica también, y muy de muchos silencios, en fin. Bien, sí, exacto, bien de película francesa. Lo que se había dicho en su momento es que era un poco idealizado, porque el caso de estas hermanas Brontë es excepcional también, ¿no? Muy excepcional. Es raro que tres hermanas, en este caso, las tres destaquen en la misma arte literaria. Y muy ¿no? jóvenes además, y no fueron ellas tres solamente, porque su hermano fue un personaje también que tuvo una obra interesante, y bueno, y ahora lo comentaremos. Pero bueno, la BBC, como no podía ser de otra manera, se embarcó en el proyecto de hacer una película sobre las hermanas Brontë. En realidad al principio iba a ser una miniserie, cosa que podría haber sido mucho mejor, creo, porque hay varias cosas que quedaron fuera de la película, con esta vida tan intensa que tuvieron, corta pero muy intensa. Pero bueno, la película, que se llama To Walk Invisible, que es de la directora Sally Wainwright, que es una directora, parece, de televisión en Inglaterra muy, muy conocida. Esta película aborda básicamente lo que fueron los últimos años de estas hermanas y todo el periplo para publicar sus novelas, ¿no? Pero también una cosa importante fue la relación, que yo no lo tenía tan claro eso, la relación de ellas con su hermano, justamente Branwell, que el padre, el párroco Brontë, que era viudo, él quedó viudo con estas niñas y con Branwell muy chiquitos, 5 hijos eran. Una tía viene a vivir a la casa, allí en Yorkshire, al norte de Inglaterra, bueno, eso del páramo, ¿no? Esos paisajes tan desolados. Donde hay existenciales y donde también como es el paisaje del romanticismo, ¿no? De Cumbres Borrascosas, ¿no? Donde uno frente a los acantilados, el mar rugiente, el viento, la tempestad, está solo, ¿no? Exacto. Y en ese escenario estos hermanos con esa vida, un poco austera en esa casa totalmente austera. Esa casa que es impresionante porque es un caserón, pero totalmente austero, sobrio. Lo que más me gustó de la película, por ejemplo, es eso que no suele ocurrir en estas películas, es que las puertas, estaba todo, digamos, muy gastado, ¿no? ¿Me explico? Me ¿no? encantó eso. O sea, esa cuestión de detalles de no ponerte algo lindo, sino ponerte algo que, bueno, mira, están viviendo con lo justo, ¿no? Exacto. Como el tema de los pocos muebles, ¿no? Las paredes todas descascaradas. Todo limpio, sí. Bueno, pero
lo que me pasó con esta película fue que siempre quise como tener una visión corpórea de estas hermanas y entender bien las personalidades, ¿no? Porque si bien conozco sus obras, me costaba como determinar quién era quién, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, eso a mí me pasa, ¿no? O sea, Pero uno tiende a confundir. Sí, totalmente. Es que son como, es el mismo escritor con 3 cabezas, parece en un momento, pero no. Pero no lo son. Y de hecho se presentaron ellas así, ¿no? Sí, claro. ¿No? Lo bueno de esta película es que echa luz un poco sobre esas personalidades tan marcadas que tenían. Por ejemplo, Charlotte, que era la mayor, la plantean como la que realmente tenía el interés y la fuerza como para ir adelante y tratar de publicar estos libros que los mandaban a distintas editoriales, ¿no? Bueno, ella arranca al principio pensando que es imposible, que a las mujeres nunca, y que siempre les van a decir que no, porque dice cuando alguien, bueno, es la otra la que dice Emily, dice cuando alguien manda un libro, si es un hombre, se analiza el libro, si lo manda una mujer, se juzga a la mujer, ¿no? Claro. Entonces parecía que era imposible. Sin embargo, Charlotte va cambiando, o sea, hay una evolución. Es la que tiene el ímpetu y la que hace toda la movida. Por otro lado, Emily la plantean como una persona realmente que era muy extraña, tenía una personalidad que era lo más antisocial que había, porque ella no quería tener relación con nadie, vivía metida en la casa y tenía una relación muy estrecha con Branwell, también el hermano varón. Y después Anne, que es como la más sumisa, la conciliadora, que trata de que las hermanas no se peleen. Y en la película, si bien nos muestra cómo ellas encuentran en la escritura como una salida a la situación familiar, porque estaban pasando por momentos complicados económicamente, y Branwell, que es el hombre, el hijo varón que supuestamente tiene que hacerse cargo de sus hermanas y encarar el rol masculino. Resulta que Branwell eso estaba en aquella película francesa, estaba como que toda la confianza y todo estaba depositado en las expectativas, exactamente, ¿no? Artísticas, porque aparte era un tipo que escribía muy bien, parece Branwell. Y dibujaba también. Dibujaba. Y entonces no, es un desastre y entonces sí, alcohólico, se hace adicto al opio y pasa. No sabía eso, que se hacía adicto al opio. Yo te quería comentar en esta película británica, en esta la que estamos hablando ahora, me sorprendió que más allá de toda la historia, me pareció muy moderna o muy actual el tema de toda la familia con un adicto. O sea, es decir, se cumple todos los papeles, ¿no? Digamos, ¿no? Desde aquellos que dicen no, hay que decirle que no, hasta que otros que ceden, no sé qué. Y toda la familia de última va contribuyendo a que el adicto se autodestruya totalmente. O sea, ahí hay una cuestión que va más allá de la historia. Capaz que ocurrió así también, digo, ¿no? Parece que sí, parece muy pero es moderno. interesante eso que decís, porque también hay como una intención de ponerlo a Branwell como el villano de la película, ¿no? Que por culpa de él, la familia un poco se desmorona. Y hay otra decisión también que no sé qué tan así habrá sido, que es el tema del papel del padre, que en este caso está interpretado por Jonathan Pryce. Muy bien, que lo plantean como un padre bastante bonachón, y que... Pero austero también, espartano, esa cuestión puritana que tienen los ingleses anglicanos. Sí, y es pero que estaba bastante orgulloso de sus hijas también. Sí, la reacción, sí. Eso me resultó interesante, como esa relación con las hijas. Y y ellas increíbles, estas actrices que son actrices básicamente de televisión, yo no las tenía muy conocidas, no me resultaron caras conocidas, pero son realmente impresionantes estas actrices que las interpretan con una intensidad notable y nos metemos en esa vida cotidiana, ¿no? Desde cómo escribían en esos papeles, con esa letra chiquitita. Sí. A mí me hizo acordar un poco también a la otra película que recomendamos, o te recomendé, no recomendé aquí quizás, no la vi todavía, que es la de Emily Dickinson, o sea, también otra mujer que vive de puertas adentro, solamente dedicadas con su familia, digamos, y sin embargo una vida interior extraordinaria, ¿no? Y escribiendo de una forma extraordinaria. Es muy
misterioso como en tan poco tiempo, pensemos que murieron a los 29, 30, Bueno, 31 años. sorprendió a Eso mí, es sí, increíble. sí, sí. Fue así, porque cuando lograron en 1848, lograron editar Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey, imagínate qué trío de libros, Sí, sí, ¿no? sí. Una con el nombre, Charlotte con el nombre de Currer, nombres masculinos, Currer Bell. Emily Ellis y Anne Acton, entonces eran los hermanos Bell, y tuvieron un éxito increíble, inmediato, todo el mundo literario de Londres se vio sacudido porque nadie podía creer que estos libros, que aparte los decían que eran como libros repulsivos casi, y brutales, pero que notaban que había ahí un talento literario Claro. impresionante. Entonces y que todo el mundo conectaba aparte con un momento histórico que es el romanticismo y el tema de de las pasiones frente a toda esa Claro. cuestión victoriana, ¿no? De represión. Exacto. Acá había mucha pasión. acá había de todo. Mucho Que impulso. ellas sabían ya de todos estos temas porque hacían como desde que eran muy niños unas tertulias literarias y se creaban unos mundos imaginarios que pasaba de todo. Y escribían en los papeles sueltos dice papeles de cocina usaban y escribían con esa letra chiquitita esas historias increíbles. Increíble. Y bueno, entonces claro, decían, pero ¿quién escribió esto? Entonces, claro, nadie conocía a estos hermanos y la crítica empezó a pensar que, bueno, que quizá atrás de estos personajes femeninos tan bien descritos había una mujer escribiendo, pero decían, no puede ser que una mujer escriba de pasión y amor de esta manera, no puede ser. Y bueno, y podía ser porque estaban estas tres dementes atrás de todo esto, ¿no? Claro, aparece una crítica ahí en la película de alguien una crítica mujer, creo incluso, que dice que aquí, si atrás de esta escritura hay una mujer, dice, no, tienen impúdicas o no sé qué, no sé cuánto, hace todo el análisis, pero digo, le estaba acertando perfectamente. Claro, ¿no? claro. Y bueno, ahí hay una cuestión de que un editor ofrece la inquilina de Wilfred Hall a un editor en Nueva York y dice que está escrita por Currer Bell, que es Charlotte, pero no, es un libro de Anne. Entonces ahí se empiezan a entreverar. Se empieza a entreverar la cosa y ellas tienen que ir a Londres a aclarar que son hermanas, que son mujeres, y bueno, y allí es que todo el mundo se entera que los hermanos Bell en realidad son las hermanas Brontë. Ahora, de todas formas, eso es bien, tiene buena repercusión también. Eso tiene muy buena repercusión. De hecho, se convirtieron en la película cambian seguida todo, digamos, donde vivían ellos, que siempre estaban al borde de la pobreza o de la austeridad total, ¿no? Esas casonas así sin nada. Ellas empiezan a estar bien vestidas y todo. Sí, y es genial cuando van a contarle al padre, porque el padre no sabe nada de todo esto y van con los libritos ya editados y dice, papá, escribí un libro. Ay, qué bien, le dice el padre, que ya está casi ciego. Dice, no, escribí un libro y le da el libro ya editado y el padre no puede creer. Y dice, no, pero ese es de Currer Bell, un tipo muy famoso. Dice, no, soy yo. Dice, no. Pero qué increíble que 3 meses después de que están editados los libros, muere Branwell de que ella tuberculosis. No le querían decir a Branwell porque lo iban a aplastar. Lo iban a destruir porque Branwell ya venía en un tipo atormentado, había tenido una decepción amorosa. Branwell hace como de chivo expiatorio a toda la familia, ¿no? O sea, todo va a caer sobre él, ¿no? Y él siempre es el centro, el que sufre, no sé qué, y entonces deudas, alcohólico. Yo no sabía lo del opio, pero digo, parecía realmente esa adicción destructiva, ¿no? Exacto. Y después le cae la tuberculosis. Muere de tuberculosis. Y a los poquitos meses muere Emily, 3 o 4 meses muere Emily, y a los poquitos meses muere Anne, y queda Charlotte y su padre nada más. Y a mí eso me... Y ella vive algunos años más. El padre sobrevive a todos los hijos. Eso es lo que más me impresionó, que murió Branwell y ponerle en 1 año y medio murieron las otras dos. O sea, Charlotte quedó sola, digamos. O sea, estuvo muchos años sola. En 2 años. Debe haber sido muy difícil para ella, esos, no sé, 6, 7 años que sobrevivió a sus hermanas. Otra cosa que la película muy sabiamente va como solapando es que cada avance de ellos, que fue muy lento, digamos, de ellas,
cada vez que hay un triunfo, ¿no? Una buena reseña, ponen poesía, mirá, salió una crítica buena, ¿no? Por lo menos salió una crítica, en fin, o me van a publicar esta novela, porque una la rechazaron. Cada vez que hay un avance, aparece Branwell con otra, ¿no? Otra cosa para atrás, otra cagada más terrible, ¿no? O sea, cagada más grande, ¿no? Es una cosa, ahí, ¿no? Y de hecho lo que decís vos, ellas son idolatradas, digo, son reconocidas y el hermano se muere a los 3 meses. Increíble, es una historia increíble. Era para una miniserie. Era para una miniserie, sin duda, porque también en la película un poco se esboza así al principio, muy por arriba, el tema de la infancia, que me parece súper interesante, porque ellas tuvieron 2 hermanas mayores que mueren de tuberculosis, muy niñas, en un colegio. El padre, cuando se queda viudo, manda a todas las niñas a un colegio, bien chiquititas, ¿no? Sí. Y se quedan en la casa Branwell y Anne, y él no manda a un colegio al hijo porque lo quiere educar él. Sí. Y también en un periodo muy corto, las 2 hijas mayores mueren de tuberculosis, y esa historia las marcó de por vida, y de hecho influyó en las obras, ¿no? En las obras literarias, en Jane Eyre, bueno, y después una cosa muy interesante que me parece que no está tampoco abordado es el tema de que ellas eran institutrices, odiaban ese trabajo. Sí, odiaban, sí. Odiaban a los niños, y Charlotte y Emily fueron a Bélgica, creo, a especializarse. En Bruselas, sí. Y me parece que todas esas cosas son muy interesantes de abordar. Bueno, ¿no? en la película lo que te muestra por lo menos que Emily saca de un cuento de un chusmerío de un valle, ¿no? De un valle, ¿no? En un pueblo, prácticamente saca todo, ¿no? Toda la inspiración. Sí, claro, no, saca todo, muchas cosas, no es solamente el argumento, porque ya sabemos que lo más importante, el 90% es como lo escribís. Claro. ¿no? O sea, no es sacar el argumento. Pero imagínate estas mujeres encerradas cosiendo todo el día, que no tenían prácticamente vida social. La inspiración venía un poco, ya sea de su hermano, de lo que veían en las casas donde trabajaban. Una de ellas le dice, yo tengo miedo que papá lea esto porque estamos contando la vida nuestra, claro, ¿no? Sí, terrible. Divina película. Vos me dijiste que la pudiste ver. Sí, yo la vi en Pelispedia, o sea, si van, con internet la pueden ver en Pelispedia. Yo la vi en Mirá de Todo, así que anda ahí en la vuelta con subtítulos. Muy linda la ambientación, todo lo que es el extraordinaria la ambientación. Una de las cosas que queda claro, yo me acuerdo cuando vi la de Téchiné, la francesa, que era muy romántica, es esa idea idílica o romantizada o estereotipada de ellas al borde de los páramos, y acá te muestra claramente que la casa estaba en un pueblo, digamos, y lo que te muestra es el clima, que es terrible. El clima, ¿no? terrible. La humedad, el frío. El barro. Sí, el barro, todo, No. El mundo ese de las tabernas, ¿no? También, la vida social. Claro. En las tabernas también. Y no era fácil desde ese pueblo, desde esa periferia, triunfar en Londres, digamos, ¿no? Estamos hablando de Londres, que era la metrópolis del Imperio Británico. Sí, y lo que les costaba llegar, porque cuando ellas deciden ir a Londres a aclarar todo el asunto, toman un tren que están 2 días para llegar. Diligencia 17 horas, es una locura. Y lo logran. En fin, es muy buena la recomendación. A mí me gustó mucho la película, y bueno, después tiene esa fotografía extraordinaria. Los ingleses, hablando de sí mismos, a mí me parece que son únicos. Y la BBC, digamos, es como una especie de sello de calidad. Ya sabemos que algo horrible no va a ser y que va a estar muy bien, exactamente, ¿no? Así que muy bien, llama Natalia. la película To Walk Invisible. Porque hace referencia justamente a esconderse tras los nombres, invisiblemente atrás de los nombres masculinos. Charlotte lo dice a texto expreso cuando convence a las otras 2 de que van a hacerlo, dice, bueno, pero aquí hay que caminar invisible, ¿no? hay que empezar despacito, invisible, primero con poesía. De todas formas, yo estuve buscando para decirlo en español y no tiene título en español, ¿no? O sea, hay que poner To Walk Invisible y BBC, y la van a ver en Pelispedia, por ejemplo, si quieren ver. Exactamente. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. De nada, nos vemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Bueno, esta era Day in the Life, obviamente, quizás una de las mejores canciones, las canciones cumbres de los dos compositores, McCartney y Lennon. Y nada, estamos hablando de el Sgt. Pepper. Para eso vamos a darle la bienvenida al crítico musical Andrés Torrón, crítico musical y productor musical. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Andrés Torrón, incluso para esta nueva mezcla del Sgt. Pepper, que no es una remasterización, ¿no? Habría que aclarar las diferencias, por ejemplo, a ver. Uh-huh. Bueno, remasterización, que hay varias, es cuando, o sea, el masterizado es el proceso que se hace después de la mezcla, que es como, digamos, una especie de emprolijamiento del resultado final, como para que suene bien en el soporte, en todos los equipos de audio, en el soporte que sea, ya sea en CD, claro, cassette, en vinilo. Porque van variando, primero el LP, digamos, vinilo, después era cassette, después era CD, digamos, claro. O sea, van variando los soportes y cada vez hay que hacer una nueva matriz, digamos, para hacer nuevos CD. Y aparte, una cosa es escuchar, digamos, el resultado final en el estudio de grabación, ¿no? En un entorno perfecto, digamos, ¿no? Sí. Ya sea por el audio y por la acústica, claro, ¿no? La masterización lo que trata es que ese sonido se mantenga en mayor o menor medida, tratando de hacerlo lo mejor posible en un estéreo familiar, en el auto, ¿no? Claro, para que sea consumo masivo y sin que se pierda demasiado, digamos. Eso es la masterización, digamos, ¿no? Es como emprolijar todo y que suene fuerte y claro, Y claro, también va variando según las épocas, por eso se hacen nuevas remasterizaciones, ¿no? La mezcla ya es otra cosa, es agarrar pista por pista, o sea, ¿no? Cada instrumento. Todo lo que se grabó originalmente. Todo lo que se grabó originalmente, que en ese momento se grababa en 4 canales, pero haciendo muchas submezclas, ¿no? Porque hay una cantidad de instrumentos, especialmente en Sgt. Pepper's. Y acomodar todo, digamos, para que suene. O sea, es un trabajo técnico, digamos que el masterizado es algo estrictamente técnico, ¿no? Exacto. La mezcla tiene mucho de artístico. Tiene como de una interpretación artística. Claro. ¿No? Es una interpretación artística. Tú pones un coro a un volumen, o no lo pones, o lo bajas al mínimo. Claro. O la batería le das más brillo, o determinado sonido, o le pones más reverberación, o lo mismo con la guitarra, lo mismo con las voces. O sea, hay un trabajo mucho más, es técnico por supuesto, pero es artístico, y es como desde que existe, digamos, el long play, desde que existe la tecnología de grabar en multipistas, es como uno de los trabajos principales, ¿no? Te puedo preguntar una cosa, ¿esa también sería una responsabilidad del productor, por ejemplo, musical? Sí, el productor como una especie de supervisor o director, es como digamos, es como el director de cine que supervisa el montaje de una película. Claro, ¿no? claro. Y la mezcla es el montaje, ¿no? O sea, es eso, es poner las cosas en los lugares. Y como ya sabemos, el montaje es el cine. Claro. ¿No? Es el cine, digamos, lo haces de un modo montaje distinto, es otra película, lo haces una mezcla distinta, puede ser otro disco. Y sí, lo mismo pasa con la mezcla, totalmente. Y en este caso, bueno, escribiste 2 artículos sobre los 50 años de Sgt. Pepper y sobre la nueva mezcla, ¿no? Claro. Que la hizo el hijo de George Martin, que era el quinto Beatle, George Martin, ¿no? Claro, George Martin era el productor artístico de todos los discos de los Beatles. Lo del quinto Beatle no es un título puesto así nomás, ¿no? Realmente era una persona fundamental, especialmente desde que los Beatles se dedicaron solamente a hacer discos, cosa que pasó en el disco anterior a Sgt. Pepper, en Revolver. A partir de Revolver, los Beatles no tocaron más en vivo y se dedicaron solamente a hacer discos. Pero yo pensé que era con el Sgt. Pepper que se impone la idea de hacer un disco que no pueda ser tocado jamás en público, y entonces se meten en otra historia,
que de alguna forma hasta ese momento, creo, te pregunto, el principal dinero venía de los conciertos, de las giras, no venía necesariamente de... Claro, no. Por un lado después la industria discográfica entra en una especie de edad de oro, que ahora nos podemos reír, pero digamos, toda la plata venía de los discos y no necesariamente de los conciertos. Ahora cayó en una crisis y toda la plata vuelve de nuevo a todo el mundo a hacer conciertos, a hacer revival, a dar vueltas por todos lados, porque viene de ahí el dinero y no de los discos. Claro. No, tenés razón que después de que salió Revolver, ellos hicieron una última gira por Estados Unidos. Estaban muy alcanzados, sí. Pero no tocaron ningún tema de Revolver. O sea, ya Revolver no era un disco que se pudiera tocar en vivo. Que se pudiera tocar en vivo. Sí, igual que el disco, claro. Por los 4 Beatles con las condiciones técnicas de aquel momento. Lo mismo pasó con Sgt. Peppers. En Sgt. Peppers sí la decisión fue consciente, no de hacer un disco que no se pudiera tocar, sino de decir, bueno, ya no, esto no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar jamás, y aparte no se va a poder tocar en público, digamos. De hecho no se puede tocar. Bueno, ahora sí se podría, y de hecho Paul McCartney hace temas de Sgt. Peppers. Pero con el mismo nivel de... Y muy parecido, sí. Vos pensás que ahora tenemos... Digo, en aquel momento se podría haber hecho con una orquesta sinfónica y con una cantidad de cosas. Lo que pasa es que la tecnología disponible en vivo era muy menor. Los Beatles, por ejemplo, no tocaban con monitoreo, o sea, prácticamente ellos no se escuchaban a sí mismos. O sea, en esas condiciones era imposible. Sí. Hoy en día sí se podría hacer. Obviamente no en un bolichito. No, claro. También dice que estaban no solamente agotados y de que podían poner 4 maniquíes, que hubiera sido lo mismo, con la que la Beatlemanía era una locura, sino también que hubo problemas con lo de la frase de John Lennon, de que somos más famosos que Cristo, no sé cuánto, y hubo toda cosas graves, digamos, reacciones graves en Estados Unidos. Claro. Fue un tiempo como difícil y que ya me parece que ellos venían como agotados y eso fue como ya está, les sirvió para dejar el vaso, sí. Claro. Y se independizan y hacen o se embarcan en un disco que no va a poder no van a poder hacer conciertos, con lo cual la apuesta es el doble también, ¿no? O sea, como que el dinero va a tener que venir el dinero del disco solo, digamos, ¿no? Claro, igual ellos ya tenían un colchón, ya eran los Beatles, ¿no? O sea, se podían dar una cantidad de lujos. Y eso creo que es lo más interesante. Yo creo que como opinión personal, la mayor innovación está en Revolver, ¿no? Que en Sgt. Peppers. Sgt. Peppers es como una continuación de ese camino. Lo interesante es que justamente siendo el grupo más popular y más comercial, entre comillas, ¿no? Digo, comercial por sí, masivo, masivo del mundo en ese momento, globalmente. Arriesgan muchísimo. Ellos se arriesgan a hacer esa clase de discos. Pongámonos a pensar hoy, los artistas más comerciales son los que menos arriesgan, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Una vez dijo Leo Maslía, no sé si se aplica, pero que esos discos que hacían, por ejemplo, los Beatles, ahora no se pueden hacer porque en un mismo disco ellos ponían distintos estilos, distintas orquestaciones, distintas producciones, distintos instrumentos, digamos, era un salpicado, y realmente, ¿no? Hay temas que uno... O sea, parece que incluso pueden ser, voy a decir una barbaridad, irregulares, en el sentido de que eran múltiples, ¿no? Y ahora como la tendencia es una cierta, ¿no? Concepto homogéneo. Claro. Sí, sobre todo en las cosas tal vez más populares o más comerciales, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, vos decís, entre otras cosas, que esto fue lo más sorprendente de tus 2 artículos, ¿no? Que toda la vida hemos estado escuchando un Sgt. Pepper, que no es el original. Claro, que no es el original en el sentido de que en esa época los Beatles y George Martin y Geoff Emerick, ¿no? El principal ingeniero de sonido, trabajaban muchísimo en las mezclas, pero en las mezclas monoaurales, o sea, mono, porque el estéreo en ese momento era todavía algo muy incipiente, estaban en pañales. Claro, muy incipiente y que en pocas casas, digamos, la gente tenía un reproductor estéreo, ¿no? O sea que ellos querían ser masivos y no iban a llegar a muchas cosas. Claro, y les parecía como algo menor, digamos, el estéreo. Era como una especie de novelería, una cosa de la época que tal vez pasaba al mes, ¿no? Entonces,
Sgt. Pepper, por ejemplo, tuvo 3 semanas de mezcla o una cosa así. Pensemos, digo, que estuvieron 3 semanas ya con todo grabado, trabajando en cómo iba a ir cada canción, cada pista, ¿no? O sea, cómo iba a ir el bajo, cómo iba a estar la voz, no sé qué, los volúmenes, los planos, todo eso. Que para la época era muchísimo tiempo, ¿no? En cambio, la mezcla estéreo ni siquiera la hicieron ellos, o sea, ni siquiera George Martin se ocupaba, ni Geoff Emerick. ¿George Martin tampoco estuvo en la mezcla en estéreo? Mirá vos. Y se hacía en un día, o sea, se hacía de pasada, como algo burocrático, digamos. Claro. Mirá vos. ¿Y Geoff Emerick tampoco? Mirá, en este caso tendría que leer el libro de Geoff Emerick, por ejemplo. Sí, que está bárbaro ese libro. Pero en la mayor parte de los casos trabajaban otros técnicos de Abbey Road en la mezcla estéreo. Claro. Como que ellos se desentendían. Porque la que se iba a presentar, la que se iba a vender era la mono. La importante era la mono, ¿no? Es como si dijeras ahora, no sé, que trabajaran en una mezcla para un formato, viste, distinto. Sí, o por ejemplo, digo, vos podés sacar ahora música y decir, bueno, voy a hacer determinada música para, en MP3 o lo que fuere, y también voy a sacar una versión en vinilo. Entonces sabés que, ahora el vinilo justo está en ascenso, pero digamos, si no era un rarity, era como para hacer para algo diferente. Entonces, lo que sucedió fue que popularizado el estéreo, ¿no? O sea, ya casi después de Sgt. Pepper's, el álbum blanco, el segundo, el disco que vino después, ¿no? Siguiente, ya ahí el estéreo era algo mucho más masivo y ellos ya trabajaron en la mezcla estéreo directamente. Pero hasta ese momento las mezclas estéreo, como te dije, eran algo poco importante. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo se volvieron lo más importante. Y entonces lo que quedó fueron esas mezclas. O sea, lo que escuchamos nosotros, luego lo que se hizo en CD, ¿verdad? Lo que se fue remasterizando fue claro, a partir lo que se de fue esa reeditando, remasterizando, todo eso fue esas mezclas estéreo a la que ellos no le daban ninguna importancia. Claro, o sea que no escuchamos la principal, que era la mono. Bueno, Andrés, esperame un poco, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Andrés Torrón en torno a Sgt. Pepper. Escuchamos al comienzo de este bloque A Day in the Life. Ahora a la vuelta vamos a escuchar un remix o una canción, una versión previa de esta gran canción A Day in the Life, y van a ver que era muy buena canción, incluso antes de llegar a su versión definitiva. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Andrés, una de las cosas que vos decís en tu artículo, que puede ser, digamos, como también sorprendente o no tan sorprendente, es que hay algunos temas que no te parecieron tan buenos como otros, o por ejemplo hablas de que Good Morning, Lovely Rita, When I'm 64, que la cara B es más despareja. Hay que decir que el inicio, las primeras 4 canciones parecen como altísima, ¿no? Sgt. Pepper, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky y Getting Better, un alto. Sí, nivel, Fixing ¿no? a Hole, sí, y Fixing a Hole también, sí. O sea, y She's Living Home también está buena. Estamos hablando de los Beatles, ¿no? O sea, la vara está altísima. Es un discazo el Sgt. Pepper's. Yo lo que digo es que, por ejemplo, y yo creo que eso ahora es como más común admitirlo, Revolver es el disco, o sea, para mí es muy superior. El clivaje, digamos, como que cuando cambian en su carrera. Digamos. Claro, y como disco, como colección de canciones, es perfecto Revolver. Y Sgt. Pepper no lo es. Yo creo que ahí pasaron 2 cosas. Una es el marketing, palabra fea, pero que el marketing en la misma época, ¿no? O sea, Revolver salió sin ninguna propaganda especial de que esto iba a ser diferente. Ellos lo hicieron para este caso, ¿no? Dijeron que estaban haciendo un Sgt. Pepper's ya desde lo previo se anunció como algo que iba a cambiar el mundo, ¿no? Sí, el concepto de disco. Sí. Se iban a meter en un disco que no iba a ser interpretado nunca y que iba a cambiar. Yo creo que es parte de una época maravillosa de los Beatles, Sgt. Pepper's. Revolver me parece mucho mejor disco, y Sgt. Pepper's
si lo analizamos canción a canción, es un disco más desparejo que otros de los Beatles. Sí, 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 sí. Pero claro, tiene esa cosa simbólica y cultural tan importante, ¿no? Que a eso no hay con qué darle. O sea, No, y aparte fue el impacto en su momento, y también yo creo que, como pasa en toda la cultura, el impacto en los músicos y en los críticos que después se fueron claro, de alguna forma, son como reverberaciones de eso, porque claro, de alguna forma yo me acuerdo que yo los escuchaba, digamos, cuando empecé a escuchar los Beatles, y siempre me llamó la atención que el disco que estaba primero de todos los discos del mundo era el Sgt. Pepper, ¿no? O sea, era como el Ciudadano Kane claro, en la lista de películas, ¿no? Muchas veces, mucha gente habrá ido a ver Ciudadano Kane, ¿no? Como primera, y dice, pero esta para ser la mejor película del mundo, no sé cuánto. Pero es el impacto que genera tecnológicamente o conceptualmente. Sí, claro, y son esas como unanimidades que se van haciendo que no sabes hasta qué punto es que la gente sigue a la ola, claro, y se genera la ola, claro. Yo creo que es un gran disco, y sobre todo que me parece que los Beatles siempre, más allá de innovadores, que por supuesto que sí que lo fueron, eso no cabe duda, también fueron gente muy atenta a todo lo que estaba pasando, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero hay otra cosa, digamos, en este marketing que vos decís sobre esto que rodea el disco, es que ellos también hacen esa tapa, ¿no? Que parece que fue un bosquejo inicial de Paul McCartney, donde de alguna forma están diciendo, somos artistas, no somos solamente rockeros, poperos, y estos son nuestros referentes culturales. Y entonces hay que poner todos esos referentes culturales que están desde Bob Dylan, la parte competidores, no sé qué, hasta Karl Marx o Crowler, digamos, el mago, el brujo, digamos. Sí, Poe. Poe, o Wallen Ginsberg, yo qué sé, en fin. Sí, claro. Es eso, son como muchas cosas. La gente que escuchaba a los Beatles no sabía ni la mitad de quiénes eran esas personas, que estamos hablando de gente de la cultura, de alta cultura, ¿no? Claro, es todo un manifiesto cultural en muchas partes, ¿no? Pero, bueno, capaz que alguien se ofende cuando digo marketing, ¿no? Pero es verdad, me parece. Sí, pero sí, ellos eran, digamos, empezaron con el pop y precisamente eran masivos, ¿no? Esa era su vocación. Pero también hay que pensar que lo que te venía diciendo, ¿no? De lo atentos que estaban los Beatles a todo lo que pasaba, y como ellos en la cima del mundo, digamos, ¿no? Siendo el grupo más popular, tomaban elementos de todo. Vos pensás que ese año, al mismo tiempo, incluso antes que salió el Sgt. Peppers, salió el primer disco de Jimi Hendrix, salió el primer disco de la Velvet Underground, salió el primer disco de Pink Floyd. Que se estaba grabando en el mismo momento, digamos. El de Pink Floyd se estaba grabando en el mismo momento, en el mismo estudio. Pero los otros que te nombré, Velvet Underground y Hendrix, y Frank Zappa también, salieron antes. Claro. O sea, era un momento de mucha ebullición cultural, donde estaban pasando muchas cosas, y los Beatles innovaron muchísimo, pero también tomaron del aire de los tiempos, absorbieron lo que estaba pasando. Cosa que también es muy valiosa, ¿no? No, es que es lo que hacen los ídolos masivos también, ¿no? O sea, David Bowie también lo hacía, en fin, digamos, absorber el espíritu de los tiempos y tratar de él decía hacer una síntesis. Claro. También hay que pensar que esas cosas que yo te estaba nombrando, tal vez salvo Hendrix, no eran para nada populares. Entonces, la gente que conoció al Sgt. Peppers masivamente. Claro. Sobre todo a nivel masivo, y sobre todo en otros países, por ejemplo en Uruguay, donde el Sgt. Peppers tuvo una influencia enorme. Y las otras cosas llegaron muchísimos años después. Claro. O sea, la Velvet Underground, ¿cuándo se empezó a hablar de la Velvet Underground? 10 años después. Sí, la Velvet Underground estaba como una cosa de Andy Warhol, que era una especie de capricho, una cosa así. Claro, eso era el estereotipo era ese. Después estaban los Beach Boys también, que tenían una gran competencia paralela con los Beatles, ¿no? Claro, que hicieron Pet Sounds anterior, un año antes. También un disco revolucionario, y que también usó el estudio de grabación como un instrumento antes que Sgt. Peppers, ¿no? Claro. O sea, Pet Sounds es un disco totalmente imposible de replicar en vivo, mucho más que el Sgt. Peppers. Eso no le quita valor a lo que hicieron los Beatles, pero
con el paso del tiempo podemos como matizar y relativizar porque tenemos esa visión, ¿no? de todo el tiempo transcurrido y lo vemos ahora. Y se va decantando también, se van decantando, digamos, los impactos y bueno, digamos, como hablamos de esto de Ciudadano Kane, digo, pueden bajar, digo, cada época lo Claro. va mirando lo diferente también, ¿no? De todas formas, vos dirías que, digamos, ahora suena bien, es actual en ese sentido, digamos, esta nueva mezcla. Porque hay dos posiciones frente a esto, ¿no? Un poco para ir terminando, nos quedan 2 minutos. Está la idea de que no hay que tocarlo porque es como un cuadro de Van Gogh, que no había que tocarlo, ¿no? O sea, que eso es así, porque eso fue lo que decidieron los 5, digamos, ¿no? O sea, los Beatles más George Martin. Y los otros que dicen, bueno, esto le genera un nuevo aire y dan otra opción para escuchar mejor, no sé. Mirá, yo creo que entiendo y respeto a los que dicen que no hay que tocarlo. En todo caso, ellos tendrían que escuchar la mezcla mono, ¿no? O sea, esa es la original. La nueva mezcla de Giles Martin es, para mí, muy buena y es muy respetuosa. O sea, no es que él dijo, tengo acá todas las pistas, yo voy a hacer un disco nuevo. No es así para nada. O sea, los cambios son sutiles. Yo creo que él escuchó mucho la mezcla original mono. Tenía los apuntes de su papá, que era muy meticuloso y guardó absolutamente todo. Y respeta también la mezcla en parte y Paul cosas de la McCartney mezcla debe haber estado estéreo. atrás también, digo, ¿no? Quizás, ¿no? Digo yo. Yo creo No que sé. sí, por lo menos todos la escucharon antes de que saliera, sin Claro. duda. Pero a lo que voy es que no es algo revolucionario de que cambió cosas, sino Claro. que simplemente se escuchan mejor cosas que ya estaban pensadas que se escucharan así. O sea, no es que le cambiaran el sonido, es como mejorar o hacer más yo creo que es como si hicieras más como si se viera mejor el Ciudadano Kane, Exacto, digamos, ¿no? exactamente, sí, como si fuera exactamente, es buena visión. Es digamos, el Sgt. Pepper recargado en el sentido de que se ve más nítido todo, yo te decía... Es como restaurar una película. Exacto, digamos, ¿no? restaurar una película, pero para que la veamos como se veía al principio y no colorearla o no cambiarla, claro, En no ese es sentido. colorear una película, justamente, es eso, es volver a la fuente. Claro, darle los grises que tenía y no los blanco y negro, en fin, toda esa historia, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Andrés Torrón, gracias por estar acá en La Máquina Por de Pensar. favor, gracias por invitarme. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a conversar con Carlos da Silveira en torno a Sgt. Pepper y también a la banda de los Pingüinos Solitarios, que va a tocar, la banda que acompañó a Darno Jans y que va a tocar el 16 y 17 de junio en la Sala Balso del Auditorio. Y también hablaremos con el crítico musical Guillermo de Alencar Pinto sobre el legado del Sgt. Pepper. Por mi parte, los quiero invitar también. Vamos a estar, esto va grabado, mañana vamos a estar presentando el primer Premio Nacional de Literatura. La novela se llama Entusiasmo Sublime, con Henry Trujillo, en Calima, ahí en Durazno y Jackson. Se trata de una novela hecha por un hombre de Mercedes, y bueno, Henry Trujillo, que es de Mercedes, y bueno, a mí me invitaron porque soy de Fray Bentos, ¿será? No, y porque aparte la novela transcurre en los quilombos de Fray Bentos también. Amigos, esto es todo.